agradecido con ese Dios que ha sido bueno con la vida de cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Antes de que entremos a lo que es el agradecimiento y la gratitud que cada uno de nosotros le vamos a presentar en esta hora, cuando estamos a escasa hora y algo de que se termine este año, quiero compartir una palabra que desde hace muchísimos años nuestro pastor siempre nos compartió a la congregación. Y de todas las historias que usted encuentra en los 66 libros que componen lo que es la palabra, las sagradas escrituras que el cielo ha dejado para la vida nuestra en esta tierra, creo que la mejor de todas es la historia del hijo pródigo. Ninguna otra historia, ninguna otra parábola te va a hablar del amor real y palpable de Dios como esta historia. Quiero que me acompañe el libro de Lucas, capítulo 15, pero desde el versículo 17 al versículo 20. Repito, libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 20, dice la palabra de la siguiente manera. Diga conmigo: Dios, Padre mío, háblame. Dice así: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que deseen, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Repito, lo recibió con abrazos y besos. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. El nombre de lo que hoy quiero compartir con ustedes en este momento, con ustedes que están aquí, aquellas personas que están conectadas y las que van a ver esto más adelante en diferido, se llama el abrazo del Padre. El contexto donde se encuentran estos versículos es un contexto de pérdida, desobediencia, consecuencia de la desobediencia, pero una muestra de amor. Y no el amor de cualquiera, el amor de Dios reflejado como Padre. Y en estos versículos que dan casi cierre a esa historia, la historia previa es que el muchacho le pide al papá que le dé la herencia que le corresponde, aunque no le correspondía, porque según la cultura tenía que recibir la herencia, era el mayor y a los 30 años. Este era el menor. Se pidió algo que no le tocaba y el papá no se lo negó. Dice que el papá repartió la herencia, pero en esta versión me gusta porque dice que el papá repartió todo lo que tenía entre los dos. O sea, el papá se quedó sin nada, pero le dio lo que le correspondía a este muchacho. Y este muchacho agarró todo lo que el papá le había dicho, le había hecho, dado, entregado y se fue. Pero lo perdió todo. Al principio, fiesta, rumba, gozo, deleite. Pero llegó la consecuencia de lo que había hecho incorrectamente. Y aquí cuando dice que por fin comprendió lo tonto que había sido. ¿Cuándo fue que este muchacho comprendió lo tonto que había sido? Cuando se quedó sin nada. Sin recursos económicos, sin recursos financieros, pero también sin una persona que lo ayudara. Todo el mundo le sacó el cuerpo, todo el mundo lo abandonó. Y aquí, cuando se encontró sin nada y sin nadie y con hambre, y haciendo un trabajo que cualquiera de los judíos despreciaba, que era apacentar cerdos, darle de comer a los cerdos, ahí entendió lo tonto que había sido. Pero pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean. Miren lo generoso y lo próspero que era su papá. Era tanto el dinero que tenía su papá que aún sus propios trabajadores tenían todo el alimento que ellos querían. O sea, no eran los hijos, eran los empleados, pero se daban el gustazo de comer lo que ellos quisieran. Y este muchacho era empleado en otro lugar, pero en otro lugar no eran como el papá de él. Estaba muerto de hambre y nadie le daba de comer. Nadie le daba de comer. Pero él dijo: en la casa, en la finca de mi papá,
Los trabajadores comen lo que ellos desean. No era lo que sobraba, no, lo que ellos deseaban. Y dice, toda la comida que desean, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Si él decía, o sea, yo estoy aquí. No importa que mi papá no me acepte como hijo, pero aunque sea que me dé trabajo, pensó él. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. O sea, él entendió que no solamente se había portado mal con su papá, sino con Dios. ¿Por qué se había comportado mal con Dios? Porque rompió un mandamiento, deshonró a su papá. Él sabía que se había comportado mal con Dios, pero también con su papá. Le diré que no merezco ser su hijo. Le digo, no importa que no me reciba como hijo, pero que me dé empleo. O sea, que me acepte como uno de sus trabajadores. Él no le interesaba regresar como hijo. Le interesaba era saber que en la finca de su papá él iba a tener comida en abundancia. Cosa que le estaba faltando aquí. Pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. O sea, él no quería el puesto de hijo. Él quería estar en la casa de su papá. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Ahora note una cosa. ¿El papá pensó en lo que el hijo había despilfarrado? No. ¿El papá pensó en la vergüenza que el hijo le había hecho pasar? No. Pensó en que había regresado su hijo sano y salvo, limpio, mugriento, limpio económicamente, mugriento, olor a cochino, pero estaba vivo. Ahora mire un punto aquí. El papá nunca lo detuvo para que se fuera, para que se quedara. No lo detuvo. No te vayas, no te quieres ir, váyase. Nunca lo detuvo que se fuera. Tampoco nunca lo fue a buscar, pero siempre lo esperó. Hermano mío, hermana mía, amigo, amiga, así es Dios. Dios no se va a meter en tu vida, Dios no se va a meter en tus decisiones. Él va a dejar que tú hagas con tu vida lo que a ti te dé la gana, pero siempre te va a esperar, porque sabe que cuando tú haces lo que te da la gana te va a ir mal. ¿Y a dónde vas a regresar? A Él. ¿Aló? Y eso vemos en este padre. Corrió hacia Él lleno de amor. ¿Sabe que hace poco estaba viendo un estudio sobre esta parábola? Y dice que la razón por la cual el papá estaba pendiente de que el hijo regresara y corrió y no lo dejó llegar, porque dicen que cuando en esos poblados, cuando un hijo abandonaba su casa y avergonzaba a su papá y a su mamá y quería regresar, la comunidad entera lo mataba a pedrada. ¿Sabía usted eso? La cultura era que aquel hijo o la hija que avergonzaba a la familia, si regresaba tenía que morir. La única manera que no muriera era que el padre lo fuera a recibir en la entrada. Por eso es que el papá corrió, porque no quería que lo mataran, porque no es que esa era la cultura, tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque había deshonrado a su familia, había deshonrado su casa, había deshonrado el hogar, le dio la vida. Y por eso es que el papá corrió, pero corrió lleno de amor. Corrió lleno de amor, no lleno de odio, no lleno de rabia, no lleno de amargura, no lleno de resentimiento, sino lleno de amor. Y lo recibió con abrazos y besos. Y yo quiero que usted se haga una pregunta en esta noche. ¿Ese muchacho merecía esos abrazos y esos besos? No, pero se lo dieron. Ahora quiero compartir algunas cosas con ustedes referente a esto. Lo vio su padre. Es evidente que el padre había esperado y anticipado el regreso de su hijo. El papá sabía que ese muchacho iba a regresar. El papá sabía que el muchacho iba a despilfarrar el dinero que se había llevado. El papá sabía que el muchacho no iba a trabajar para multiplicar lo que se le había entregado. Por eso esperó el regreso de su hijo. Corrió. El entusiasmo y el gozo del padre por el regreso de su hijo son algo innegable. El papá tenía gozo y tenía entusiasmo porque vio a su hijo regresado. ¿Por qué? Porque para el padre lo más importante era su hijo y no las cosas materiales que el muchacho se había llevado. Papá, mamá, ¿cuántos de nosotros a veces maltratamos verbalmente y aún físicamente a nuestros hijos
por algo que dañaron, por algo que echaron a perder. ¿Qué vale más, las cosas o la vida de las personas que amamos? ¿Aló? Amén, denle un aplauso a esa tribu. ¡Ay, de la vida! Está pendiente la muchacha, ¿no? Este es un atributo magnífico de Dios, que lo distingue de todos los dioses falsos inventados por humanos y demonios. Repito, este es un atributo magnífico de Dios. Ese atributo de amor innegable, de amor incondicional, lo tiene solo Dios. Y eso es lo que lo distingue a Él de los dioses falsos hechos por los humanos y por los demonios, porque los humanos y los demonios levantan siempre dioses falsos. Pero esos dioses nunca van a tener amor real. Esos dioses no le van a importar las vidas, sino las cosas. ¿Aló? Esa es la diferencia con Dios. Él no es indiferente ni hostil, sino un salvador por naturaleza, que anhela ver a los pecadores arrepentirse. ¿Qué hace Dios? Anhela ver a los pecadores arrepentirse. Y se regocija tan pronto lo hace. Hermano, hermana, Dios nuestro Padre se regocija cuando ve que los pecadores nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar, entender. Epa, yo le fallé a Dios. Yo metí la pata, yo hice lo que no era correcto, pero Él no me va a castigar. Él me va a perdonar. Pero resulta acontecer que para que me perdone yo tengo que acercarme. Ah, que me perdone de lejos. De lejos no funciona. ¿Aló? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 5, dice: pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios. Repito, pues Él, Dios, quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios. ¿Cuántos Dios hay? Uno solo que es verdadero, uno solo que ama, uno solo que perdona, uno solo que restaura, uno solo que te puede recibir tal cual como llegues. ¿Aló? Y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Hay uno solo que nos puede poner en paz con Dios y es Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Nadie se puede acercar a Dios sin Jesús. ¿Aló? La palabra griega que se traduce quiere no es la expresión habitual para aludir a la voluntad de Dios en cuanto a su decreto o propósito eterno, sino a la voluntad o el deseo íntimo de Dios. Ese quiere es un deseo íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante de la creación para Él es el ser humano. Pero ¿todos los seres humanos se van a salvar? Triste y lamentablemente no. Porque no todos quieren regresar. No todos se quieren acercar. No todos quieren reconocer que han fallado. ¿Aló? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 dice: por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. ¿De quién es especialmente Salvador Dios? De los que confían en Él. Y el que confía es el que se acerca. El que confía es el que se arrepiente. El que confía es el que entiende: Dios me ama. ¿Aló? Ahora, mire un punto importante. Desde Génesis, capítulo 3 al 8, capítulo 3, versículo 8 dice: con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de Él entre los árboles. Ese es el primer pecado, Adán y Eva. ¿Cuál fue la actitud de Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Pero desde ese principio del Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que dice: el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dice: ven, Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando, diga: ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis el agua que da vida eterna. Ahora, desde el principio, que es Génesis, hasta la consumación, que es Apocalipsis, desde la caída, que es Génesis, hasta la consumación, que es Apocalipsis, Dios ha procurado salvar.
sea, desde el principio hasta el final, Dios ha procurado salvar, pero note que se va a cerrar. Todo empezó en la desobediencia de Adán y Eva, pero todo se va a cerrar en la segunda venida de Cristo. Ahí se va a cerrar, ya no va a haber más. ¿Aló? Desde la caída hasta la consumación, Dios ha procurado salvar y seguirá salvando a todos los pecadores, con regocijo y celebración celestial cada vez que uno se arrepiente y es hecho hija o hija de Dios. Hermano, hermana, el problema empezó en el principio, con la historia de la primera pareja creada por Dios, colocada en este planeta. Pero hay un cierre, donde todo se va a acabar. La segunda venida de Cristo, para el juicio eterno. Satanás y todos los demonios serán echados al lago del fuego por la eternidad. Y los que recibieron a Cristo y aceptaron esa salvación por medio de la sangre derramada en aquella cruz, van a estar en la eternidad. Pero un buen número, un buen grupo, ¿va a quedar dónde? En el infierno, en la oscuridad. La pregunta es, ¿por qué? Primero, no quisieron reconocer que habían fallado. Segundo, no se acercan a Dios. Y recuerde que todos nos podemos acercar a Dios por medio de Cristo. La conclusión de esta historia llamada el abrazo del Padre es: la única manera de poder recibir el abrazo del Padre, Dios, es yendo hacia Él. ¿Aló? La única manera de recibir el abrazo del Padre de Dios es yendo hacia Él, no huyendo de Él. Primero tenemos que reconocer que hemos fallado y luego ir hacia Él. Hermano, hermana, 365 días de este año 2025. Aquellos que lo hemos aceptado en nuestra vida, hemos creído en su palabra, hemos entendido el poder de la redención, hemos entendido que siempre hay un nuevo comienzo. Una de las cosas que tenemos que aprender a practicar, que cada vez que metamos la pata, cada vez que fallemos, cada vez que la embarremos, podemos correr hacia donde está Él. Y nunca nos va a rechazar, nunca nos va a dar la espalda, nunca va a recordar lo que hicimos, siempre y cuando nos acerquemos. Porque Dios siempre te va a esperar, me va a esperar y nos va a esperar con los brazos abiertos. ¿Para qué nos va a esperar con los brazos abiertos? Para restaurarnos. Ahora, esta historia de este hijo que se equivocó, que falló, que hizo lo que no debía hacer, pero logró recibir lo que no merecía, tiene su lado oscuro, tiene su lado diferente. En ese mismo capítulo 15, versículo 25 dice lo siguiente: mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. ¿Qué oyó? ¿Qué hay ahorita en la calle? Música y baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó. ¿Qué pasó con el muchacho? Se enojó. Pregunto, ¿el dinero era de quién? ¿Del hijo mayor o del padre? El que se tenía que molestar no se molestó. Y se molestó el que no se tenía que molestar. ¿Sabe qué es triste? ¿Sabe qué es incoherente? Que nos sintamos mal por la restauración de alguien, por el arrepentimiento de alguien,
Este muchacho que debió haberse alegrado junto con su papá por el retorno de su hermano, lo que hizo fue molestarse. Lo que hizo fue enrabiarse. No debió haber tomado esa actitud. Debió haber tomado la misma actitud de su papá. Este muchacho también le entregaron su herencia. Él no se fue, él se quedó. Y se quedó trabajando del papá. Pero le trabajaba amargado. Le trabajaba obstinado. Le trabajaba sin gozo. Le trabajaba sin alegría. Le trabajaba sin satisfacción. ¿Y sabe cuál es el lado que nosotros como creyentes debemos cuidarnos? Quedarnos en las cosas de Dios, pero amargados. Quedarnos en las cosas de Dios sin alegría, sin contentamiento, sin deleite, sin disfrute. Porque de eso se trata, estar en los caminos del Señor. Estar alegre, gozoso, contento. Estamos con el Padre. Estamos con nuestro Creador. Fuimos restaurados, fuimos regenerados. ¿Aló? Pero este hombre no hizo eso. Se molestó. Le dio rabia lo de su hermano. Le dio rabia. Le dio rabia todo lo que su hermano estaba recibiendo. ¿Aló? El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Hijo mayor. Este simboliza a los fariseos y a las personas que ejercen una religiosidad hipócrita, porque permanecen cerca al lugar donde vive el Padre, o sea, el templo, pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el Padre, ya que no se identifican con el mismo gozo. Tampoco les interesa en lo más mínimo que los pecadores se arrepientan. Hermano, no podemos quedarnos en los caminos del Señor, o sea, reuniéndonos en la congregación, orando, hablando la palabra, pero sin amor en el corazón. Porque nos hacemos religiosos, fariseos. Una de las cosas que nosotros tiene que caracterizarnos en nuestra conducta es amar al que está perdido. No tenemos derecho de juzgar y criticar a nadie porque anden en los caminos incorrectos. Porque recordemos que nosotros también venimos de allá. Y que estemos aquí no nos da derecho a rechazarlos a ellos. ¿Aló? Porque entonces vienen haciendo en nosotros ese fariseísmo, esa hipocresía. Porque ahora que estamos de este lado y medio acomodamos nuestra vida, medio mejoramos nuestra conducta, ahora nos queremos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Tenemos que amarlo para que se acerque. ¿Qué hizo que el muchacho se arrepintiera y regresara a la casa de su papá? Porque él sabía que su papá era bueno. Tan bueno que le daba de comer en abundancia a sus empleados. Si el papá era bueno con los empleados, ¿cuánto más iba a ser bueno con los hijos? Por eso es que el muchacho regresó. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en esta noche es esa. ¿Tendremos nosotros el mismo amor que tiene Dios? ¿Ah? Para que los que se fueron regresen. ¿Aló? ¿Tendremos ese mismo amor? ¿Ah? No. Un paralelo frente a las quejas presentadas por escribas y fariseos. Lucas 15:2 dice: los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué hicieron los fariseos? Les empezaron a criticar a Jesús. ¿Por qué lo empezaron a criticar? Porque estaba comiendo con los pecadores. El muchacho dice: pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años sirviéndote, tantos años de servirte, y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Hermano, mire, el hombre que se quedó, el mayor, estaba tratando al papá de maluco, de malo, de perverso. Eres miserable, no me ha dado ni un cabrito para comer. Ah, y le dio la mitad de la herencia. ¿Aló? No habiéndote desobedecido jamás, fue la expresión de él. Esto es muy poco probable.
En vista del menosprecio obvio del hijo hacia su padre, con su negativa a participar en el gozo inmenso de su padre, esta afirmación revela el problema característico de todos los hipócritas religiosos. No están dispuestos a reconocer su pecado. Se creen mejores que nadie. Hermano, no somos mejores que nadie. ¿Aló? No están dispuestos a reconocer su pecado y arrepentirse. El comentario del hijo mayor suena con el mismo espíritu que transpiraba en las palabras de los fariseos. Lucas 18:11 dice: puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Esa es la historia narrada por Cristo de dos personas que se acercaron al templo. Uno parado al frente: Señor, gracias, pues no soy como tú, esos sinvergüenza vagabundo. El otro no se atrevió ni a entrar. Dije: Señor, sé propicio a mi pecado. Ni siquiera se dignaba de mirar, de levantar la cabeza, la agachaba porque se sentía avergonzado. Y Jesús dice: ¿quién de los dos salió justificado? Hermano, nosotros no podemos comportarnos de esa manera. Nunca me has dado ni un cabrito, fueron la expresión de este muchacho. Todos esos años de servicio, el padre parece haber sido demasiado motivado por un interés en lo que podría obtener a cambio. Esta conducta de justificación propia del hijo contaba con mayor aceptación social que la disipación del hermano menor, pero deshonraba por igual al padre y requería la misma clase de arrepentimiento. Tanto el que se fue como el que se quedó necesitaba arrepentimiento. Hermano, mire, y una de las cosas que nos tiene que caracterizar a nosotros es el amor. El amor los unos por los otros. Tenemos que aprender a practicar el amor. Y el amor es el perdón. Si alguien se fue y regresa, hay que recibirlo con amor, con alegría, con contentamiento. No decía: oye, qué bueno, tenías meses que no venía. ¿Dónde andabas? ¿Cómo te fue por allá? Alegrarnos, contentarnos, abrazarlo, darle la bienvenida. Si es posible, hasta entregarle la silla. ¿Está parado? No, siéntese. ¿Aló? Porque eso es amor. ¿Sabe qué es lo que va a hacer que la mayoría de personas se acerquen? El amor. Mire, este muchachito que metió la pata regresó porque sabía que su papá lo amaba. Y él decía: no importa, que no me acepte como hijo, pero aunque sea que sea un empleado, un trabajador. ¿Por qué este muchacho hizo eso? Porque estaba seguro del amor de su papá. Tú y yo tenemos que aprender en este nuevo año que va a empezar a estar seguro del amor. ¿Del amor? ¿Aló? Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. Significa que el hijo mayor siempre supo lo que hizo su hermano menor. La pregunta: ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Sabe que esta historia yo la veo? Porque esta historia, el capítulo 15 habla de pérdida. La pérdida de una oveja, la pérdida de una moneda y la pérdida de un hijo. La oveja se perdió, la fueron a buscar. Tiene vida, pero es un animal, no tiene entendimiento. La moneda se perdió y la fueron a buscar. Tiene valor, pero no tiene vida, la fueron a buscar. Pero el hijo se perdió, tuvo que regresar. Y entonces la historia termina donde el papá le está diciendo al hijo: entra. Y no se sabe si entró o se quedó afuera. ¿Sabe que esa historia continúa ahorita? ¿Quién es el padre? Dios. ¿Quién es el hijo pródigo? La iglesia. La iglesia correcta y verdadera. ¿Quién es el hijo mayor? Los religiosos. Los que se creen mejor que todo el mundo y se le dan golpe de pecho y quieren hacer todo referente para sacar provecho de ellos. ¿Aló? Esta historia continúa. Porque el hijo mayor es Jesús. ¿Cómo nos vio Jesús a todos nosotros? Perdido. ¿Y qué hizo? Vino a buscarnos. ¿Para llevarnos? Porque eso es lo que el papel que tiene que hacer el hijo mayor: venir a buscar a su hermano. Ahora Jesús te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí, no vino a buscar a nosotros. Y nos reconcilió. Este es tu hijo. Una expresión de desprecio profundo.
Este publicano es su orgullo. Ni siquiera podía referirse a él como mi hermano. Él pudo, oye, mi hermano, no, Dios, tu hijo. Porque lo despreciaba. Significa que este muchacho a la larga tenía envidia por su hermano. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo. ¿Quién estaba con él siempre? El hijo mayor. Y todo lo que tengo es tuyo. O sea que el becerro gordo que le mataron al hermano también era de él. No se lo comió porque no quiso. ¿Aló? Todas mis cosas son tuyas. Mira esta expresión. La herencia ya había sido repartida. Versículo 12 lo dice. Él repartió la herencia. Lo que tenía lo repartió entre los dos. Pero el tiempo que le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que el padre tenía estaba en posesión del hijo mayor. Pero este codiciaba incluso el amor mostrado por el padre al hijo pródigo. O sea que el hermano mayor no es que tenía... Él envidiaba el amor que el papá tenía. ¿Por qué José fue vendido por su hermano? Por envidia. ¿Aló? Este muchacho lo envidiaba. Los fariseos y los escribas tenían acceso fácil a toda la riqueza de la verdad de Dios. Pasaban su vida en el estudio de las Escrituras y en adoración pública, pero nunca poseyeron en realidad los tesoros que solo pueden ser disfrutados por los pecadores arrepentidos. ¿Cuál es el mayor tesoro? El amor de Dios. ¿Sabe que ese mayor tesoro lo hemos tenido nosotros todos los creyentes? Tienes un tesoro, lo has tenido desde que le entregaste tu corazón a Cristo, desde que le abriste tu vida, desde que le diste entrada a lo que eres. Has recibido ese tesoro. No te amargues porque tal vez este año no recibiste lo que pediste. Tienes el amor, el tesoro más grande. Lo demás será llegado y acercado por añadidura. Disfrutemos ese tesoro del amor del Padre. Lo que no lograste este año, para el año que viene lo vas a lograr. Sigue esforzándote, sigue creyendo. ¿Aló? Mire cómo termina esta historia. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano estaba muerto. ¿Cómo consideraba el hijo que se fue? Muerto. Y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Lo consideró muerto, perdido, pero fue hallado. Ahora, ¿fue hallado por qué? Porque regresó. Hermano, todo el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto. Pero puede resucitar. Usted y yo hemos resucitado a través de la sangre del Cordero de Dios. Denle un aplauso a la palabra. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Esto resume la enseñanza de las tres parábolas. Este es tu hermano. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tu bienes con ramera y ha ordenado matar a ese robó los padres. Este hijo tuyo, pero ese era tu hermano. ¿Aló? Ahora mire cómo terminó esa historia. El papá invitando al muchacho que entrara. No se sabe si entró. Entonces, el que supuestamente estaba salvo, terminó como perdido. Hermano, que estemos adentro de una congregación no garantiza nada. ¿Sabe qué garantiza? Amar. Amar, amar, amar. Que nuestro corazón se llene de amor por todas las personas que están alrededor. Porque usted puede durar años, yo puedo durar años en una iglesia, escuchando palabras, estudiando la Biblia, aprendiendo versículos, capítulos, predicando, proclamando la palabra, haciendo muchas cosas, pero si yo no conozco a Dios, ¿aló? ¿Ha leído usted el pasaje donde muchas personas se le acercaron, Señor,